nos llamó, dice la palabra, con un llamamiento santo. Gloria a Dios por eso. No es cualquier llamamiento. Y hoy estamos aquí para recibir la palabra del Señor. Sé que han sido muy bendecidos a través de esta semana. La presencia del Espíritu Santo se manifiesta en este lugar. Y yo quisiera iniciar esta plática con una oración. No podemos hacer nada si el Espíritu Santo no nos dirige. Y quisiera que te pusieras solamente un momentito de pie una vez más y pidiéramos al Señor que nos hablara a nuestro corazón. El tema de esta mañana va relacionado con la oración, un tema muy importante para la vida del cristiano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque estás con nosotros en esta mañana. Creemos que tú nos has reunido en este lugar, Señor. El propósito, Padre Santo, es para hablar a tu pueblo, hablar a tu gente, hablar a tu iglesia, porque tienes un propósito grande, Señor, para cada uno de nosotros. No solamente para los que ya te hemos conocido, sino también para aquellos que están por conocerte, mi Señor. Habla, Señor, a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo tome el control y que hable lo que tenga que hablar. Yo callo para que tú hables, en el nombre precioso de Jesús. Todos decimos amén y puede sentarse. A mi tema le llamé la llave que abre la puerta a la bendición es la oración. Vuelvo a repetir, la llave que abre la puerta a la bendición es la oración. Hace unos meses a mi mente se me vino un pensamiento y esta era una pregunta, y la pregunta decía: ¿por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, tuvo tanta necesidad de orar? ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿Por qué Jesús, estando aquí en la condición de hombre, él era Dios, pero también tenía una naturaleza humana? ¿Por qué tuvo tanta necesidad de orar? A través de los evangelios, si tú lo estudias, te darás cuenta que Jesús constantemente estaba en una comunión con su Padre. Había ocasiones que dice la Biblia que él se pasaba las noches orando. Es una vida tan impresionante de oración, la vida de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente nos impacta a nosotros, sino que también impactó a sus propios discípulos. Porque los discípulos, cuando veían esa vida de oración, esa vida de entrega al Padre, esa relación, esa comunión, los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Yo no sé cuántas veces tú has venido delante del Padre Celestial, has doblado tus rodillas y le has dicho: Señor, necesito que me enseñes a orar. Espíritu Santo, pon las palabras indicadas en mi boca, porque tenemos tanta necesidad de orar. Jesús todos los días, recuerda, en sus años de ministerio, que fueron muy pocos en esta tierra, no solamente se enfrentaba con grandes problemas de enfermedad. La Biblia dice que aún se enfrentaba con gente que estaba endemoniada. Aún Jesús tuvo el poder para resucitar muertos. Por eso Jesús necesitaba esa comunión con el Padre. Inclusive Él nos da una narración, una parábola, si quieres abrir la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Aquí hay una parte de la Biblia que me impresionó en grande manera, porque Jesús dice, 18:1 de Lucas dice: también Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea que Jesús, el Hijo de Dios, nos decía que la oración es una necesidad. Diga conmigo: necesidad. No es algo opcional, no es algo que si quieres, no es algo que si puedes,
No es algo que te dice si tienes el tiempo. Jesús dijo que es necesario orar siempre. Diga conmigo, siempre. No es cada 8 días. No es cuando nada más tenemos problemas. No es nada más cuando la adversidad está sobre nuestra vida. Aquí la palabra del Señor dijo, Jesús dijo estas palabras: la necesidad de orar siempre. Y ahí te va otra palabra: y no desmayar. ¿Sabes que la oración tiene que ser persistente? No es de Señor, ya oré y pues bueno, ahí te lo dejo, Señor. Ahorita el hermano que daba los anuncios, él habló de los diferentes tipos de oración. Hay oraciones donde tú oras una vez y le das gracias y dices: Señor, está hecho. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo lo he vivido en mi vida. Año 2012 me dio la influenza. 3 tratamientos médicos y nadie podía hacer nada por mí. El último tratamiento, le dijo el doctor a mi esposo: si este tratamiento no le hace efecto, esta inyección que le voy a poner no le hace efecto, inmediatamente se la lleva a urgencias porque hay que entubarla. Se le están colapsando los pulmones. Pero mi santo esposito ha de haber dicho: Señor, gracias, porque sé que tú nos vas a escuchar a nosotros. Si me quedo viudo, pues ni modo, Señor, pero yo voy a orar por ella, a ver si funciona. Y empezamos, bueno, él empezó a orar porque las temperaturas eran terribles. ¿Y sabes qué? Me lleva a la casa, no me llevó al hospital. Y llamó a mi madre, que en ese tiempo vivía, y a algunos hermanos de la iglesia, y empezaron a orar. Y cuando mamá llegó a casa, lo primero que recuerdo que me dijo fue: tú conoces el poder de Dios. Conoces el poder de Dios, así que clama a Dios. Yo tenía la temperatura terrible, pero aún en medio de ese aturdimiento de la temperatura, yo recuerdo que empecé a clamar a Dios, hermano. Empecé a clamar a Dios, empecé a clamar a Dios. Yo no sé cuánto tiempo estuvieron orando los hermanos, pero recuerdo que de repente mi madre me dijo: la obra está hecha. Pero yo me seguía sintiendo mal. Pero el Espíritu, ¿sabe qué me dijo? Escucha, yo leí un libro que se llama La autoridad del creyente, basado en Efesios, y recordé esto. Y entonces el Espíritu me dijo: ¿sabes por qué estás así? Porque no me has creído. Y yo dije: Señor, sí he orado. Y me dijo: si has orado, pero ve cuánto medicamento tienes ahí. Y no es que el medicamento sea malo, pero nosotros los hijos de Dios tenemos una doble bendición, porque tenemos al mejor médico divino. Y el Señor me dijo: ese medicamento no ha hecho nada por ti. ¿Me podrás creer a mí? Aleluya. Y yo le dije: sí, Señor, te creo, por favor. Pero mira, ya en los finales, cuando uno le dice: sí, Señor, te creo. Sí, Señor, te creo. Y fíjate lo que Él me dijo. El Espíritu me dijo: toma la autoridad que yo ya te di. Y yo le dije: Señor, ¿cómo la tomo? Pues echa fuera esa enfermedad. Empecé a clamar, empecé a orar. Yo no podía casi hablar, pero en mi mente, hermano, oraba, clamaba, y empecé a reprender. Y recuerdo que le dije a mi esposo: pon tus manos sobre mis pulmones y reprende todo espíritu de enfermedad. Y mi esposo puso sus manos sobre mis pulmones y empezamos a orar, ya a clamar. Así, hermano, así desapareció la temperatura. ¿Sabes qué decía el doctor? Aquí el problema son las temperaturas. Cuando a ella se le quite la temperatura, está sana. Así, hermano, la temperatura desapareció. Ese es el poder de Dios, hermano. Ese es el poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. No tenemos cualquier Dios.
Pero aquí es lo que encontramos la clave: la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué tenemos la necesidad de orar siempre? ¿Sabes por qué? Porque cuando oramos constantemente tenemos una relación íntima con el Padre. Porque quizá haya alguien aquí que dice: bueno, esta mujer, ¿qué se cree? ¿Muy santa, que Dios le habla o qué? Pues sí, santa sí soy, porque soy hija de Dios. Y también el Espíritu Santo me habla, porque hay una relación. Pero ¿cómo llegas a tener esa relación? A través de la oración. No hay otro medio, hermanos, no hay otra manera, es la relación. Por eso cuando Jesús estaba aquí en la tierra y constantemente se apartaba para orar, tenía una relación tan íntima con el Padre que hablaba con Él, recibía ese poder y entonces sí decía: hoy sí estoy listo. A ver cuántos enfermos hay aquí. Y tú vas a decir: pero ese era Jesús, era el Hijo de Dios. Pero ahorita te voy a hablar, si me da tiempito, de algunos hombres de la Biblia que eran de carne y hueso como tú y yo. Y uno de ellos, ¿sabes cómo se llamaba? ¿Sabes cómo se llamaba este gran hombre del Señor? Se llamaba Moisés. Moisés, tú conoces su historia, tuvo un llamamiento. Moisés fue llamado y ya sabes la historia. Moisés dijo, como algunos de nosotros dijimos cuando el Señor nos llamó: Señor, no sé hablar, me da pánico escénico, yo no puedo. Escucha lo que te voy a decir. Cuando el Señor te llama, ¿sí me están oyendo? Cuando el Señor te llama, más te vale que obedezcas por las buenas. A veces vas a sentir como que Dios te agarra de la mano y tú vas así como: no, Señor, no quiero. Y el Señor te dice: grandes cosas tengo para ti, así que avanza. Así que avanza, avanza. Pero me encuentro muchos obstáculos en el camino. Escucha, escucha, esa es una buena señal. Aleluya. ¿Sabes por qué es una buena señal esos obstáculos? Porque eso quiere decir que vas caminando bien y el enemigo, que es tu enemigo también, ¿sabes qué hace? Te pone obstáculos porque dice: no, este no lo pasa. Y tú dices: en el nombre de Jesús sí lo paso. Gózate si crees esta palabra. Éxodo capítulo 14 nos narra esta impresionante historia. Dios había llamado a Moisés y le dio un llamamiento importante, un trabajo muy importante, muy, muy delicado. Y le dice: quiero que saques a mi pueblo de la esclavitud. ¿Tú crees que fue fácil? No fue fácil, porque el pueblo se había acostumbrado a vivir en Egipto, estaba habituado en vivir en Egipto. ¿Y sabes a qué estaba acostumbrado el pueblo? A vivir en temor, porque vivía en esclavitud. No sabían tomar decisiones propias, vivían en esclavitud. Y el Señor le dice: ve y vas a sacar a mi pueblo a la libertad. Y entonces Moisés habla con ellos y les dice: vamos a salir a la libertad. Y toman sus cosas, voy rápido para abreviar tiempo. Y les dice: toman sus cosas y nos vamos a la libertad, a la tierra prometida. Hay una tierra prometida. Y van avanzando, pero de repente escuchan los rumores de que el enemigo viene tras de ellos. ¿Quién era el enemigo? Faraón y su ejército. Que no era cualquier enemigo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que cuando los judíos, los del pueblo de Israel, se enteraron de que venía Faraón con su ejército, dice que se llenaron de temor. ¿Sabes cuál es el primer obstáculo para la respuesta a tu vida? El temor. ¿Y si no puedo? ¿Y si no resulta? ¿Y si no sale?
Hermano, si Dios te dijo que va contigo, es porque va contigo. Y si dudas, es pecado. Así es. Así es. ¿Y sabes qué sucede? Empiezan a llenarse de temor y vienen con Moisés y le dicen: por tu culpa. Escucha, esto te puede suceder. Cuando tú le dices a tu gente: vamos, avancemos, y las cosas luego no salen bien, por su culpa, pastor. ¿Se equivocó? Se me hace que el Espíritu no le habla. Así le dijeron a Moisés: por tu culpa, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Allá sí había panteones. Y mira, escucha, como seres humanos, Moisés se ha de ver también a lo mejor llenado de miedo. Era un ser humano. Pero Moisés sabía que el que lo había llamado no era cualquier persona. Quien lo había llamado era Dios, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. ¿Y sabes qué dice Moisés? Mira lo que les dice Moisés. Versículo 13 del capítulo 14 de Éxodo. Moisés dijo al pueblo: no teman, no teman. Di conmigo: no teman. Dile al que está a tu lado: no tengas miedo. No tengan miedo. Escuchen: estad firmes. No tengas miedo. Aunque veas toda la aglomeración y todo, no tengas miedo. Estad firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Gloria a Dios. Y más abajo le dice, hay otra palabra que me impresiona, que les dice: escucha, no sé para quién es esta palabra en esta mañana. Si estás preocupado, si estás lleno de temor, mira lo que te dice el Señor. Esto es poderoso. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios. Yo pensé que ibas a saltar de gusto. Jehová peleará por ti. ¿Cuántos saben esa palabra? Jehová peleará por ti. ¿Y sabes nosotros cómo tenemos que estar? Tranquilos, dicen los chicos. Tranquilo, porque la victoria es de nuestro Dios. ¿Y sabes dónde viene esa paz? Cuando clamas a Él, cuando estás en la comunión. Cuando de repente te empiezas a desesperar, pero llegas a tu lugar secreto de oración, a tu cuarto de guerra, y estás clamando y le dices al Señor: yo no puedo, Señor, yo no puedo. Pero el Señor te dice: hey, tranquilo, mi chiquito, tú no puedes, pero yo peleo por ti. Yo voy delante. Aquí hay algo que me impresiona, porque Moisés, sabiendo esa promesa, ¿sabes qué? Yo creo que también empezó a llenarse de temor y empieza a orar. Y mira lo que el Señor le dice, versículo 15 le dice: entonces Jehová dijo a Moisés. Mira lo que le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, que avance. Cuando Dios te da una orden, ya no la repite, te la da. ¿Y sabes qué tenemos que hacer tú y yo? Creer. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, que avance. Y a mí me gusta mucho, hermano, imaginarme esas historias que fueron reales. Y dice la palabra que los primeros que iban por delante, ¿quiénes eran? ¿Sí sabe quiénes iban por delante? Los levitas, los sacerdotes. Bueno, todavía no estaba así el sacerdocio tal cual, pero llevaban, hermano, ahí la presencia del Señor. Y sabe que los ancianos, son los ancianos los que empiezan a entrar al mar. Y sabes que me imagino que a lo mejor a ellos todavía el agua les llegaba quizá a la cintura. Pero conforme iban avanzando, ¿sabes qué hacía el mar? Se abría. ¿Sabes Dios qué pide de nosotros? Confianza. Eso pide Dios de ti y de mí. Porque a veces queremos la obra perfecta ya hecha, y Dios dice: no, espérate, quiero ver que tú confíes en mí, quiero ver que tú esperes en mí.
Otro hombre, rápido, me voy con este hombre, Elías. Yo siempre he dicho que cuando llegue al cielo voy a amar al Señor Jesús y le voy a decir gracias porque me salvaste, pero ¿dónde está Elías? Porque fue un hombre poderoso, pero era como tú y yo. El libro de Hebreos dice que él también estaba sujeto a pasiones y tuvo el poder para cerrar el cielo y que no lloviera. ¿Porque él era un superhombre? ¿Porque era Superman? No, porque tenía una relación íntima con el Padre. Llega, tú conoces la historia, ese perverso Acab, que fue uno de los peores reyes de Israel, que hizo pecar al pueblo de Dios, y el pueblo ya había perdido, escucha, había perdido la confianza, la fe en el Dios Todopoderoso. Y entonces Elías reta a esos profetas de Baal, los reta y les dice: órale, vamos a demostrarle al pueblo quién es el verdadero Dios. Y empiezan ahí los profetas de Baal y los de Acera, y empiezan, ya saben todo lo que hicieron, ¿no? Y Elías, como sabía en quién confiaba, hasta se burlaba de ellos y les decía: grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido, a lo mejor anda de paseo, grítenle más fuerte, no los oye. Y ellos se tasajeaban y se sangraban y tanta cosa. Llegó el momento que Elías dijo: ya párele, ya, ahora voy yo, ahora voy yo. Pero ¿sabes en quién confiaba Elías? En ese Dios todopoderoso, porque sabía, escúchame, sabía que ese Dios en el cual él había creído y que lo había llamado era un Dios real, y era tanta su intimidad con él que sabía que Dios no le iba a fallar. Y con esa confianza empieza a clamar, y hasta les dijo: échenle aquí todavía más agua, para que no vean que hubo trampa aquí. Échenle agua. ¿Sabes qué bastó? Solo levantó sus manos y hizo una oración. Una oración de confianza. ¿Sabes qué nos falla a nosotros? Eso. Las oraciones de confianza, porque a lo mejor no hay esa intimidad diaria con el Padre. Cuando Elías hace esa oración de confianza, dice, hermano, que el fuego descendió. Así Dios le respondió. Y dice la palabra que consumió todo el agua, consumió el sacrificio. Y entonces, si el pueblo dijo: de verdad, Dios es el Dios verdadero. Estoy por terminar. Me quedo con varios aquí todavía, poderosos. A lo que yo quiero es llegar a esto. Estos hombres de la Biblia, Daniel, Jeremías, ese Daniel, hermano, que tenía tanta confianza en el Señor que le dijeron: si oras, vas a ser corregido duramente. Y él no le importó, abrió sus ventanas, y yo creo que hasta oraba más fuerte. Los llevan al foso de los leones, y ustedes saben, yo creo que los leones hasta se hicieron sus amigos, y él en la noche les dijo: ¿me puedo acostar aquí? Esa era la confianza. ¿Por qué estamos asustados, hermanos? El mundo, hoy por hoy, al escuchar tantas cosas que están sucediendo, el mundo está lleno de temor. ¿Y sabes qué se necesita en este tiempo? Una iglesia llena de fe y valor, hermano. A lo mejor usted no lo entendió. El mundo está lleno de temor. ¿Cuántos saben eso? Pero ¿sabe qué necesita ahorita el mundo? Una iglesia llena de fe y valor, hermano. ¿Y sabe cómo se logra eso? En la oración. Termino con esto. Ay, Dios. Mira, termino con esto. Carlos Spurgeon dijo esto: la oración debe ser la llave que abre para un nuevo día y el cerrojo que cierra al anochecer. Lo repito: la oración debe ser la llave que abre para un nuevo día y el cerrojo que cierra para el anochecer.
Jonathan Edwards dijo esto: la oración es el pequeño nervio que mueve el músculo del omnipotente. Solo dobla tus rodillas. Recuerda las palabras de Jesús. La necesidad de orar siempre y no desmayar. México, hoy México necesita una iglesia poderosa. Hoy México necesita de verdaderos intercesores. Felicito a la iglesia Rema, porque cada miércoles a la 1 de la tarde tienen su escuela de oración. Si tú no te has unido a un culto de oración, es necesario que lo hagas, porque si quieres ver el poder de Dios, ¿sabes dónde nada más está el poder? En las rodillas, en las rodillas. El Señor dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A Dios sea la gloria. Buenos días. Para los que no me conocen, soy el pastor José Luis Herrera. Soy pastor de la Iglesia Bíblica Metamorfosis. Estamos ahí en Ecatepec, el lugar más seguro. Amén. Okay. El lugar más seguro porque Cristo está ahí. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie, tome la palabra de Dios en sus manos y vamos a hacer una declaración. ¿Le parece? Levántela, dice el pastor Tim, muévala porque así se espanta el chamuco. Repita conmigo: esta es la palabra de Dios mi Padre. Hablaré, meditaré y haré todo lo que dice aquí, porque entonces haré prosperar mi camino y todo es todo, me saldrá bien. Amén. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, porque sé que tú estás en este lugar. Bendito Dios, te pido que seas tú hablando, Señor, en nuestra vida, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos dirija, Señor, y lo ponemos esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la enseñanza que te traigo el día de hoy se llama evangelismo personal. Es una de las materias que se llevan dentro del instituto. Amén. Y durante esta materia vamos a empezar a aprender la necesidad que hay para ganar a las almas. Amén. Hay muchas almas que se están perdiendo, hay mucha gente que se está perdiendo, pero tú y yo somos parte elemental. Escuché una frase del pastor Enrique que decía: muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero más pocos los escogidos preparados. Así es que prepárate y cumple tu propósito. Es tiempo de que te anotes. Amén. Okay, cumple tu propósito porque hay mucha gente que se está perdiendo. Vamos a empezar con Timoteo, 1 Timoteo 2, 3 y 4. 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vea, el deseo de Dios que es que todos los hombres sean salvos. Pero para que todos los hombres sean salvos, Dios ha confiado en ti y en mí. Amén. Dios ha confiado, Él ha puesto su confianza en ti y en mí. ¿Para qué? Para ir y alcanzar, para ir y rescatar. Jesucristo predicaba, Jesucristo enseñaba, tenemos que seguir los pasos, y el deseo de Dios es que todo hombre, ¿verdad? Que todo hombre sea salvo, dice 1 Timoteo 2, 3 y 4, ¿verdad? Yo he puesto esta parte, el deseo de Dios. Si es el deseo de Dios, tiene que ser un deseo en nosotros. Amén. Si ese es el deseo de Dios, debe ser también tu deseo. Tu deseo debe ser que todas las personas sean salvas. Habacuc 2:14. El libro de Habacuc 2:14
Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Vea la visión de Dios. Esto le he puesto la visión de Dios. La visión de Dios es que sea llena la tierra del conocimiento de Dios y de su gloria. Amén. Amén. Es necesario entonces que tú y yo salgamos. Es necesario que hagamos la visión de Dios. La visión de Dios es que la tierra sea llena de su gloria, de su conocimiento. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Amén. Si tú y yo no salimos, es necesario que tú y yo pongamos, ¿verdad?, en acción las cosas. Y Mateo 28, del 18 al 20, Mateo 28 del 18 al 20, vemos lo que le llamamos la gran comisión, que yo sé que es la misión de todos nosotros, porque Jesús dijo, y se acercó Jesús y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad tiene Jesús. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Yo aquí no veo que dice que por tanto ir y nada más hablarles de Jesús. Dice hacer discípulos, ¿verdad?, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Es necesario la enseñanza? Mucho. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es tu misión. Es mi misión, es la visión de Dios, esa es la misión, que vayamos y hagamos discípulos. Amén. Hagamos enseñándoles. Pero ¿qué podemos enseñar si no lo hemos conocido? Necesitamos conocerle, necesitamos aprender para poder enseñar a los demás. Amén. Amén. Prepárate. Gloria al Señor. ¿Okay? Esa es la misión de Dios. Y si esa es la misión, también debe ser nuestra misión. Ir y predicarle el evangelio, ir y predicarle a las personas. Hay mucha gente que se está perdiendo, hermano. Es increíble, pero hay mucha gente que se pierde sin conocer a Cristo. Y creo que debe ser una parte fundamental de nosotros tener esa carga. En la noche de abril del 2014-2015 de 1912 pasó una tragedia. A lo mejor ustedes recuerdan, llevamos 106 años de esa tragedia. Fue cuando se hundió el Titanic. Muchos han oído el Titanic, han visto la película, muchos jacks, muchos rods, muchas rods. Ok, en ese barco iban 2,223 personas. Ese barco llevaba entre tripulación, entre capitán y todo, 2,223 personas iban esa noche en ese barco. Y después de esa tragedia murieron 1,517 personas murieron. Sobrevivieron únicamente 706 personas. El barco contaba con 20 botes salvavidas únicamente. Estos botes salvavidas tenían la capacidad de llevar 1,178 personas. ¿Qué pasó en esa noche? En esa noche mucha gente murió porque era insuficiente los botes salvavidas. Y los que habían, de los 20 botes salvavidas que traía el Titanic, únicamente 16 funcionaron. Y algunos no fueron llenos con la capacidad de toda la gente. Hubo desesperación, la gente empezó a subirse, empezaron a bajar los botes y únicamente 706 personas fueron las que pudieron salvarse. Esto me trae a una reflexión, que es necesario que nosotros seamos esos botes salvavidas. ¿Ve? ¿Cuánta gente se está perdiendo? Y a veces dejamos que no, nosotros podemos ganar mucho más, podemos ganar muchas cosas. Amén. El Señor está con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No va solo. Amén. Y es necesario. La cantidad de gente que iba en 1223, haga de cuenta que es el metro Indios Verdes a las 6 de la mañana. Los que van en los vagones, los que están esperando y los que van subiendo las escaleras.
sea, una cantidad enorme de gente. ¿Okay? Entonces, sí hay lugar para poder predicar, ¿está de acuerdo? Sí hay gente que necesita, hay gente que necesita vida, hay gente que necesita vivir, amén. Y tú y yo podemos darles vida. Mire, fíjese, si encontraran un medicamento en contra del SIDA, o encontraran un medicamento que curara totalmente el cáncer, ¿okay? A lo mejor si tú lo encontraras, pues lo regalas, ¿verdad? Algunos a lo mejor lo venderían, algunos harían negocio. Pero sería algo pues sorprendente, algo increíble, ¿no? O algo que dijeras, wow, qué padre que encontraron esto. ¿Sabes una cosa? En ti pueden encontrar vida eterna. No nada más se van a curar, sino pasar una eternidad en Cristo. Amén, amén. Pero es necesario que hagamos algo. Es necesario que tengamos carga sobre los que están perdiendo. Por eso Rema se ha preocupado por preparar a gente para ir y cumplir su propósito. Amén. Tú eres uno de ellos. No es casualidad que estés aquí escuchando. Yo creo que Dios te ha llamado y yo creo que Dios te va a enviar. Amén, amén. Ahora bien, vamos a ver lo que es Felipe y el etíope. La historia de Felipe y el etíope viene en Hechos capítulo 8 del 26 al 40. Y vamos a sacar de ahí algunos principios en cuanto al evangelismo. 6 cosas que para poder ganar almas. Amén. Ok, dice capítulo 8, versículo 26. Dice, un ángel se le acercó. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Repite conmigo, se levantó y fue. Y sucedió que el etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de etíopes, ¿verdad? El cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, repite conmigo, el Espíritu dijo, ok, acércate y junto al carro, dice, acércate junto al carro. Y Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Repite conmigo, ¿entiendes lo que lees? ¿Verdad? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñase? ¿Verdad? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él, ¿verdad? Amén. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad? Como Felipe era evangelista, pero fue guiado, primeramente le habló el ángel y le dijo que fuera. Después fue guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dijo que se acercase al carro donde estaba este etíope. Y entonces escuchaba que estaba leyendo lo que eran los libros de Isaías, en la parte donde hablaba, ¿verdad?, de la crucifixión de Cristo, que fue llevado como cordero al matadero, él no abrió su boca. Algo interesante pero ¿qué pasaba con el etíope? El etíope no sabía, no conocía de qué era lo que estaba leyendo. Y él dijo, ¿entiendes esto? Le dice Felipe, ¿lo entiendes? Dice, no lo entiendo. Entonces necesito que alguien me lo explique. Posteriormente, ¿verdad? Felipe empieza a explicarle y le empieza a dar, ¿verdad?, lo que quiere decir, porque incluso el etíope le dice, ¿habla del profeta o habla de otra persona? ¿De quién habla? No sabe. ¿Sabe una cosa? Hay mucha gente que si nosotros salimos a la calle y le decimos, ¿conoces a Jesús? ¿Qué crees que diga la mayoría? La mayoría va a decir que sí, pero ¿realmente conocen a Jesús? Necesitamos presentarle a Jesús. La gente necesita saber quién es Jesús. No puede decir que creen en Jesús si no conocen quién es Jesús. Yo no puedo creer en una persona que no conozco. Necesito conocerla para poder creer. Y cuando yo conozco a esta persona, puedo saber que esta persona, ¿verdad?, tiene virtudes, pero también tiene defectos. Y tienen que conocer a Jesús, que está lleno de ¿qué? De virtudes. Él no tiene defectos, Él está lleno de virtudes. Pero la gente tiene que conocer para que pueda creer en Él. Amén.
Cuando Felipe le presenta quién es Jesús, el etíope lo conoce y cree en él. Tanto que él le dice que si se podía bautizar. Y le dice: si hay agua, adelante. ¿Has creído? Sí, que he creído, dijo el etíope. Amén. No impide nada, entonces lo bautizamos. Amén. 6 cosas muy interesantes en las cuales puedo sacar de esta escritura. Dice, número 1, estaba disponible. Repite conmigo: estar disponible. Tú y yo tenemos que estar disponibles para las cosas de Dios. Decía la pastora Elba: más vale que seas obediente. Amén. Si Dios te habla, sé obediente. ¿Y sabes que la obediencia trae bendición? ¿Okay? Dios te va a hablar, y si Dios te habla, obedece, porque la obediencia te va a traer bendición. Tú no sabes hasta dónde Dios te va a llevar. Tú no sabes qué es lo que quiere Dios en tu vida. Pero yo sí sé que Dios te ha llamado por algo. Amén. Y ahí en el versículo 27, ¿verdad? Estaba disponible porque dice: entonces se levantó y fue. Se levantó y fue. ¿Ok? Yo no sé si el Señor te está tocando tu corazón o te está llamando. ¿Cuántos pueden decir: estoy disponible, Señor? Amén. Estoy disponible. Gloria al Señor. Empieza con eso, estar disponible. Número 2, fue guiado por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo le dijo que se acercara a ese carro. Qué importante es tener la relación, como lo decía la pastora Eva. Porque cuando tú tienes una relación con el Espíritu te va a mostrar, el Espíritu te va a guiar, el Espíritu te va a llevar. Amén. Si aún todavía estás dudando en entrar al instituto, pídele al Espíritu. Dile que sí es tu tiempo. Que no te preocupe las finanzas, que no te preocupe las situaciones. Si viene de Dios y si es del Espíritu, Él paga. Amén. Amén. Dice el pastor Wenmayer: hasta los costales presta, dice. Aleluya. Amén. Número 3, ¿verdad? Obedeció al Espíritu Santo. Él no se quedó, él obedeció. Y dice que acudió Felipe, ¿verdad? Número 4, tuvo un tacto. Hay que tener tacto, hermano. Si tú sales a predicar, a hablar las buenas nuevas, debes tener tacto con la gente. No la ofendas. Mira, es muy feo cuando la gente se ofende. ¿Okay? Y a veces queremos enseñarles la Biblia, pero casi se la queremos meter a fuerzas y los atacamos. Alguna ocasión me subí al metro y subió un varón, y yo asumí, pues es un pastor o una persona, traía la Biblia, y él agarró y dijo: hermanos, dice, bueno, pues saludó y dijo: quiero darle las buenas nuevas, quiero presentarles a Jesucristo. Y dije: wow, esto está padre, qué bueno que lo hace. Pero él empezó diciendo: y si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Y si no te quitas tu idolatría, te vas a morir y vas a pasar una eternidad en el infierno. Un evangelismo muy agresivo, hermano. No había tacto. ¿Sabes cuántos dijeron recibo a Cristo? Nadie. Más bien se veía la cara de espantados de todos, ¿no? Así, no decía una mentira, estaba diciendo la verdad. Pero debemos de tener tacto. ¿Felipe tuvo tacto? Dice que se acercó y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? La gente tiene hambre. Es tiempo de la cosecha. ¿Cuántos creen que Jesús viene pronto? Amén. Es tiempo de salir. Jesucristo dijo que ya estaba listo. Estábamos en tiempos de la siega. Yo te digo, estamos en tiempos de la siega. Sale y habla. Gente necesita escuchar, necesita conocer quién es Cristo. Hay gente que necesita saber quién es su Salvador, quién es su Rey. Aleluya. Fue específico. Le dice que le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Sé específico. Vas a dar las buenas nuevas, vas a anunciar el evangelio de Jesús. Amén. A su nombre. A su nombre. Pero no dejó ahí, sino dio un seguimiento, porque lo llevó hasta el bautismo. Amén. Mire, es curioso, a veces se han acercado conmigo y dicen: pastor, ya estoy evangelizando a mi tía.
Le digo, qué bueno. ¿Cómo la evangelizas? No, pues la estoy invitando a la iglesia. No, pues eso no es evangelizar, le digo. No, eso nomás es invitar. No, evangelizar realmente tienes que presentarle quién es Jesús, ¿verdad? Tienes que presentarle qué hizo por ella, y tienes que presentarle cuál es su relación con Jesús. Amén. 3 puntos muy importantes, hermano. Anótalos si gustas. 3 puntos muy importantes. La gente, para que podamos para que podamos decir que está evangelizada, tiene que saber quién es Jesús en su vida. Amén. Tiene que saber quién es Jesús. Tiene que conocer quién es Jesús, porque cuando conozcan a Jesús, esa persona se va a enamorar de Jesús. Amén. Si no, no se va a enamorar. Necesitas presentarle, necesitas decirle quién es Jesús. Y la forma de presentarlo, mire, vea lo que dice. Lo que dice primera de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Quién nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Pero dice que anunciemos ¿qué? Sus virtudes. Anunciemos ¿qué? Sus virtudes. Tú tienes que presentar a Jesús como ese Dios sanador, como ese Dios amoroso, como ese Dios salvador, como ese Dios prosperador. Amén. Cuando la gente conozca quién es ese Jesús, se va a enamorar de Él. Necesitamos que la gente se enamore de Jesús. Necesitamos que la gente se enamore de Él, pero tú tienes que presentárselo. La gente no conoce a Jesús. La gente tiene que saber quién es Jesús. Amén. Tú fuiste escogido, fuiste real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para ir y anunciar quién es Jesús. Amén. Tienes que presentarle ese Dios vivo, ese Dios que aún está salvando gente. Amén. Número 2, otro punto importante, que la gente tiene que saber qué hizo Jesús por ellos. Pasó Semana Santa, la gente lo toma como un hecho histórico, pero no saben realmente toda la profundidad que llevó el sacrificio, la resurrección de Cristo. Tú y yo tenemos que anunciarlo. Semana Santa para la gente es un hecho histórico nada más. Tenemos que decirle que Él dio su vida por ti y por mí. Aleluya. La gente tiene que saber. La gente tiene que saber. Segunda de Corintios 2, de 5:21. Nos vamos un poco rápido. Segunda de Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Tenemos que presentarle que nosotros somos el resultado de la justicia divina de Dios. Tú y yo somos justos. Somos justos. ¿Por qué? Porque Él pagó por esa justicia. Amén. Él nos sentó en lugares celestiales. Efesios 2:6 dice que juntamente con Él nos resucitó, nos levantó, y estamos sentados en lugares celestiales. Amén. Jesús hizo mucho. Jesús hizo mucho por ti y por mí, pero la gente tiene que saber que también lo hizo para ellos. A su nombre. Gloria al Señor. Oíamos al invitado, al pastor, y nos habló de justicia. Wow. Somos Cristo, decía. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza, pero la cabeza y el cuerpo no se separan, ¿verdad? No podemos quitarnos nuestra cabeza mientras tú y yo estemos unidos a Cristo. Amén. ¿Okay? Las cosas van a suceder. La gente tiene que saber que son justificados, son redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Hola. Y número 3, con esto termino. La gente tiene que saber cuál es su relación con Él. Tienes que enseñarle que aún Jesús está vivo, que aún Jesús te escucha, que aún Jesús camina contigo, que la tumba está vacía. Amén. Que Él se levantó, que Él vive.
Terminamos con esto. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Dice, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ¿verdad? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Okay? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Reconciliemos a la humanidad con Cristo, reconciliemos a la humanidad con Dios. Tú no digas no tengo ministerio. Este es el ministerio que Dios te dejó: ir y reconciliar a la humanidad, ir y reconciliar a la humanidad con Cristo. Amén. Gloria al Señor. Pablo dijo algo muy importante. Dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. El poder está en la palabra, hermano. El poder está en la palabra. No es lo que tú vas a decir, es lo que dice Dios a través de ti. Amén. La palabra es la que habla, y esto se tiene que cumplir, porque esta es palabra de papá. Amén. Y esto es lo que cambia la humanidad. Esto es lo que cambia a la gente. A mí me cambió por la palabra. Amén. Pero es necesario que tú le enseñes a las personas. Reconcilia al mundo a través de la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie y demos gracias al Señor. A su nombre. Aleluya. Repita conmigo: estoy disponible, Señor. Úsame. Quiero ser uno de esos que hablan tu palabra con denuedo, con poder, con sabiduría, para impactar comunidades, mi colonia y mi país. Gracias, Señor, por dejarnos un ministerio de salir y reconciliar al mundo. Amén. Gloria a Dios. Wow, palabra poderosa. Gracias, pastor. Bueno, y este encuentro yo lo comparo con un restaurante. ¿Por qué con un restaurante? Porque estamos recibiendo alimento espiritual. Y cuando tú vas a esos restaurantes, hay muchos restaurantes que te ofrecen lo que es buffet, ¿no? ¿A cuántos nos gustan los buffet? Por tanto, come todo lo que quieras. Pues hoy les traigo una promoción excelente que no van a poder resistir. Y ahora, de lo que estamos hablando aquí es de fe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué les digo que en este momento y con esta promoción tienen que echar a andar su fe? ¿Por qué? Porque si tú quieres